Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa 81583 La Merced. El día de hoy vamos a explicar, vamos a socializar acerca de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, Eureka 2020. Como parte de las actividades del Club de Ciencias Modesto Montoya Zabaleta. Nos vamos a preguntar siempre quiénes son las personas que han ayudado, han coadyuvado, han fortalecido los conocimientos de la ciencia, quienes han ido construyendo a lo largo del tiempo las teorías, los principios, las leyes. Tenemos a Galileo Galilei, tenemos a muchos científicos que a lo largo de la historia de la humanidad han fortalecido, han acrecentado el conocimiento científico. Uno de los grandes representantes tenemos a Albert Einstein, a Arquímedes, la explosión de la información. El mundo, ¿cuántos millones de gigabytes produce? Las computadoras, ¿cómo se está almacenando la información? Estamos en la era de la información, como desde el disquete, el USB, las memorias, ¿no? El OneDrive, como a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la información se va almacenando. Como pueden observar en la imagen, es la primera computadora programable que se fabricó en 1936. Ahí tenemos la primera computadora digital, 1942. En los años 80, cómo teníamos las computadoras, y hoy en día tenemos las laptops, las tablets, una infinidad de modelos, de marcas. Entonces es así como el conocimiento científico se va almacenando, va acrecentando cada vez más. Tenemos el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Telegram, donde nos va a permitir que la información fluya, donde la era del conocimiento sea compartido. Para ello, a través de la tecnología, de los avances tecnológicos, podemos visualizar, podemos estudiar al átomo, al ADN y su estructura, a la formación de proteínas, la estructura de los virus, las células, donde la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Entonces también ya lo podemos visualizar a través de los microscopios ópticos. Todo este bagaje de conocimientos nos sirve para ir creando más cosas, ir modificando, ir cada vez más que la ciencia vaya creciendo, la tecnología vaya avanzando, utilizando los conocimientos de la ciencia. La nanotecnología es la manipulación controlada de átomos o moléculas para obtener materiales con nuevas propiedades o dispositivos con rendimiento mejor. Están también los chips, como en un chip tan pequeño puede caber tanta información, los integrados. Pero ¿y cómo estamos como país? ¿Cómo estamos como nación? ¿Cómo estamos a nivel mundial? Tenemos la emergencia sanitaria, el COVID. Al 30 de agosto, ¿cuántos infectados hay? ¿Cuántos han fallecido? Entonces, tenemos como área científica que indagar, que buscar, que proponer alternativas de solución
En base a los conocimientos vamos a darle solución a esta problemática mundial, a esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Vemos a diario por los noticieros muertes por COVID, y es así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación ha lanzado este año 2020 los concursos educativos, la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología, la FENCIT, y nosotros como institución educativa La Merced nos debemos de preparar para ello. Jóvenes estudiantes debemos de empezar a elaborar, a ejecutar sus proyectos, tenemos que elaborar el informe de investigación. Ser científico no es una profesión, sino una actitud que debemos de tener. Nosotros debemos de tener actitud científica, partiendo siempre de un método, el cual se denomina el método científico, que es un proceso sistemático, riguroso y confiable, aceptado por la comunidad científica para abordar y dar respuesta a problemas científicos. Un problema es científico si se origina a través de la observación, a través de la experimentación. Y una respuesta es científica si es susceptible de comprobación. Es susceptible de observaciones posteriores. Acuérdense que el método científico es una serie de pasos que se da dentro de una investigación y se utiliza para dar una alternativa de solución a los problemas. Los pasos del método científico es la observación, planteamiento de problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y las conclusiones. Pero también hablemos qué es ciencia. La ciencia es una actividad, una disciplina, donde tiene por objeto crear, modificar, perfeccionar el conocimiento sobre la realidad, sobre un hecho, sobre un fenómeno. La ciencia como producto es el conocimiento científico. Es el conjunto de conocimientos que se van a ir almacenando a lo largo del tiempo a través de teorías, leyes, principios. Y este conocimiento científico tiene que ser verificable, sistemático, provisional, racional. El objetivo de la ciencia es describir, explicar y predecir hechos. Y el fin de la ciencia siempre es buscar la verdad a través de la investigación científica. Y ser un científico, ¿qué es? Nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, ¿son científicos? Sí, solo tienen que tener la capacidad de indagar, ser creativos, confianza y seguridad de lo que hacen. Hay que ser disciplinados en el trabajo que ustedes hacen, tener control emocional, porque en la experimentación vamos a tener muchos problemas. Hay que tener independencia de lo actuado. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué estamos haciendo y cuáles son los resultados que vamos a obtener? Para ello, la técnica son habilidades y conocimientos prácticos que poseen determinados individuos y que son necesarios para diseñar o funcionar determinados sistemas técnicos. Entonces, pero todo viene de la indagación, de la curiosidad. El estudiante tiene que ser curioso, tiene que estar constantemente validando los conocimientos. El objetivo de la técnica es transformar objetos y servirse, utilizar adecuadamente, positivamente los objetos, darle utilidad. Y ahora definimos qué es tecnología. La tecnología es la técnica que emplea el conocimiento científico para mejorar un producto,
Acuérdense siempre, la ciencia es el conjunto de conocimientos y la tecnología es la técnica que emplea el conocimiento para mejorar un producto. Tiene lugar cuando se intenta producir artefactos, recetas, procesos, la manufactura, la invención. El objetivo de la tecnología es solucionar problemas utilizando el método científico. El fin de la tecnología es la utilidad basada en la verdad. Y si juntamos, la investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. Una investigación se caracteriza por ser un proceso sistemático, organizado, objetivo y formal. Para ello debemos tener una actitud científica. Asumir el conocimiento es falible. Su posición frente a la realidad a investigar. Solo acepta la verdad de aquello que se ha comprobado, se ha verificado a través de la experimentación. Y también la actitud científica tiene claro que la verdad no es lo absoluto. Las hipótesis pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Pero ¿qué será un proyecto de investigación? Proyecto es el planeamiento. Y un proyecto de investigación es la planeación de la investigación. Voy a esquematizar. En el proyecto de investigación se requiere investigar. Ahí nos vamos a preguntar el qué, el por qué, el cómo y el para qué investigar. Y hay que seguir una serie de pasos, un esquema donde se cumple en todo proyecto de investigación. Un proyecto de investigación inicia en ideas. Estas ideas deben buscar resolver problemas, aportar nuevos conocimientos inspiradas ¿en qué? En la creación, en lo novedoso. Debemos experimentar, conversar, buscar información en el internet, buscar medios audiovisuales. El conocimiento se tiene que validar en los proyectos de investigación. Entonces, ahora sí nos vamos a centrar, jóvenes, en la investigación científica. La investigación científica es una serie de pasos ordenados de una forma lógica para explicar un problema o un momento. ¿Y qué será la actitud científica? Es una posición crítica frente a la realidad para problematizar y encontrar la verdad. Por lo tanto, existen mitos acerca de la investigación. ¿Qué es lo que decimos como estudiantes? La investigación es difícil, es incomprensible, es imposible, no lo puedo hacer. Esto es falso, porque toda persona, sin importarle el sexo, la edad, religión, posición económica, puede hacer una investigación. Para ello debo de seguir el paso de los esquemas que me están dando, seguirlos disciplinadamente, controlar las emociones y utilizar la creatividad. El segundo mito de la investigación es: la investigación científica no tiene nada que ver con mi vida, no se aplica y no tiene ningún vínculo con lo que hago. Eso es falso, porque a través de la investigación científica nosotros proponemos alternativas de solución. Para ello sigo el proceso, sigo el esquema para poder producir conocimientos o poder proponer alternativas de solución. El tercer mito es que solo los universitarios pueden hacer investigación y los estudiantes de secundaria no podemos hacerlo. Pero una investigación empieza en la curiosidad, el preguntarse el cómo, el para qué me va a servir. Tenemos que
tener indagación. La curiosidad nos va a llevar a la indagación. Debemos de ejecutar actividades que me permitan explicar el conocimiento, que me permitan formular problemas, hipótesis, y esto lo podemos hacer en nuestras casas. Todo proyecto es un proyecto científico, es falso. Un proyecto es un plan con objetivos, metas y actividades, y un proyecto científico es parecido, pero se aplica el conocimiento científico, se aplica teorías, principios. Un proyecto de Feria de Ciencias Jóvenes tiene que estar basado en los conocimientos. El quinto mito es: solo los profesores de CTA realizan proyectos científicos. Falso, mentira, porque la ciencia no es exclusiva para CTA. La ciencia también lo comparten los profesores de matemáticas, de comunicación, de sociales, de PCC. Todas las áreas están invitados a la feria de ciencias. Pero como estudiantes, ¿qué es investigación? ¿Qué debo hacer en un proyecto científico? Y nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Todo joven debe empezar por la curiosidad, la problematización, poniéndose en contacto con el entorno, pero con la actitud científica. Debemos observar, buscar, hacer preguntas para nosotros mismos contestarnos y poder formular un problema. Identificar las problemáticas, identificar quizás las enfermedades, la obesidad, la diabetes, los trastornos psicológicos. Queremos trabajar sobre el COVID, también podemos problematizar, pero para ello siempre hay que elaborarnos preguntas. Queremos problematizar del entorno. Para ello nos vamos a hacer preguntas como un todo, como pueden ver en la imagen, todo un todo, y nos quedamos con el maíz. ¿Cómo el eucalipto influye en el problema del maíz? ¿Cómo el eucalipto evitará el desarrollo del maíz si se siembran juntos o cerca? Entonces mi problema de investigación en el ejemplo que voy a dar es el eucalipto y el maíz. ¿Qué sucede cuando se siembran tan cerca? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Buscar información, leer en los libros, en el internet, ampliar mis conocimientos acerca de el eucalipto y acerca del maíz. Y formulo mi pregunta de investigación. Siempre esta pregunta va a ser utilizando signos. ¿Existirá alelopatía negativa del eucalipto sobre el maíz? ¿Qué quiere decir? ¿Existirá influencia en el crecimiento del eucalipto y el maíz? O me puedo preguntar, ¿qué sucede con la planta de maíz si lo siembro cerca a los eucaliptos? Genero otra pregunta. ¿Existirá alelopatía negativa del Eucalyptus globulus sobre la germinación y crecimiento del sea maíz? O sea, acá, jóvenes, ya estoy utilizando las palabras científicas, el nombre científico de cada producto, y le voy a dar más forma a mi pregunta. Esta pregunta debe ser útil, llenar vacíos de conocimiento. Tengo que limitarla en el tiempo. Tiene que ser clara, precisa, porque esta pregunta va a ser un juego de palabras para lo demás. Planteamiento del problema. Cuando yo, antes de plantear el problema, tengo que describir la problemática. Y esta descripción es en base a un diagnóstico. Primero, en mi informe tengo que describir la problemática mundial, nacional, regional, local del eucalipto con el maíz. Y al último, finalizar institucional, en mi institución o en mi chacra, en mi distrito. ¿Cómo se da el crecimiento del maíz con el eucalipto?
Eso busco en el internet, busco en los libros y formulo mi problema a investigar. La formulación del problema es expresar o enunciar en forma precisa y concreta los elementos del problema. O sea, si voy más allá, voy en el ejemplo. ¿Qué efectos produce el riego con lixiviado de Eucalyptus globulus en la germinación y desarrollo del sea maíz? O sea, ya le voy dando más sentido a mi pregunta de investigación. Le voy insertando palabras que me van a permitir desarrollar mi investigación. Toda pregunta tiene un objetivo. El objetivo general es el enunciado del cual se pretende. El objetivo general es lo que se busca en toda la investigación y debe de empezar con un verbo: elaborar, minimizar, concientizar, proponer. O sea, todo objetivo general empieza con un verbo. El verbo es una acción, es lo que yo quiero hacer en mi proyecto. El verbo general, el objetivo general es lo que se desea conocer, buscar, es lo que se pretende hacer en la investigación. Mientras que en el objetivo específico se enuncian las acciones o las actividades que voy a hacer como investigador para alcanzar el logro del objetivo general. El objetivo general es uno solo, pero mis específicos pueden ser 3, 4, 5. Teniendo en cuenta las acciones que voy a hacer, y este conjunto de acciones me van a lograr o me van a permitir alcanzar mi objetivo general. También el objetivo específico empieza por verbos. Entonces tenemos el ejemplo, ¿no? Determinar. O sea, yo en mi investigación, en el ejemplo, quiero determinar los efectos que produce el riego del eucalipto en la germinación del maíz. Para ello, ¿qué voy a hacer? Primero, habilitar parcelas. Segundo, sembrar maíz. Tercero, obtener lixiviados, quiere decir agua. 4, regar las parcelas con lixiviados. 5, determinar el porcentaje. 6, regar lixiviados. Y 7, comparar el desarrollo, comparar el resultado, y esa comparación al final me va a permitir determinar los efectos y elaboro mis conclusiones. Las conclusiones se elaboran en base a los objetivos. Si tengo 7 objetivos específicos más un general, son 8 objetivos. Al final de mi investigación voy a tener 8 conclusiones. Toda investigación tiene su justificación. La justificación se explica la conveniencia, la relevancia social, las implicancias prácticas del proyecto, el valor teórico, la utilidad metodológica de la investigación. Y ahí estoy dando el ejemplo. El presente trabajo de investigación permitirá determinar si existe o no alelopatía negativa entre Eucalyptus globulus sobre el sea maíz, e iniciar un conjunto de investigaciones que nos lleven a encontrar las sustancias que produce el Eucalyptus globulus. Además aplicará, o sea, ese es un ejemplo de justificación. La delimitación es establecer límites en la investigación. Toda investigación debe ser delimitado, o sea, yo no me puedo expandir tanto. Mi investigación debe ser en base a mis variables, en base a las dimensiones de mis variables, teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y la población. En el marco referencial se debe tener en cuenta el conocimiento científico. ¿Qué nos dice el autor? ¿Qué nos dice el científico? ¿Qué nos dice el libro? ¿Qué nos dice la universidad? Para ello, los antecedentes del problema son síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos que ya se han hecho anteriormente al mío. Los antecedentes comprenden las conclusiones de cada investigación que nos puede servir de base
para que nosotros continuemos con la investigación. Estos antecedentes tienen que ir de los más antiguos a los actuales, desde lo internacional a lo nacional. Y siempre en todo antecedente de problemas se busca conclusiones de investigaciones anteriores, teniendo en cuenta el problema. Mientras que el marco teórico son ideas sistematizadas en una disciplina, es la teoría, es el conocimiento. Acá se describe las variables. Primero voy a describir mi variable independiente con sus conceptos y después mi otra variable con sus conceptos. Y en el tercer agrupamiento vaya mi propuesta. ¿Cuáles son los conceptos de mi propuesta? El marco conceptual lo constituyen teorías en formación y se tiene un conjunto de conceptos que deben ser explicados. En este caso se habla de marco teórico. Y este marco teórico tiene que salir de los libros, del internet, de otras investigaciones. Para ello también tenemos la fuente de información. En esta fuente de información al final se convierten en bibliografía. Y esta bibliografía debe estar elaborada en función a la APA. En Google ponen APA, sexta edición, y van ustedes ahí a visualizar cómo se escribe la bibliografía. Como ven aquí en el ejemplo de Carrillo 1988, se pone el apellido y entre paréntesis el año donde escribió el libro, el título del libro, qué edición, qué país, y la segunda línea se pone más a la derecha, ¿no? Esa es la técnica APA. La fuente de información puede ser los libros, el internet, los libros digitales. Para ello también tenemos la hipótesis. Todo problema de investigación tiene una hipótesis. La hipótesis es una o varias explicaciones anticipadas que vislumbran la solución del problema. La hipótesis es la posible solución al problema. En la hipótesis se relaciona la variable dependiente con la independiente. Las dos tienen que mencionarse en la hipótesis, por lo cual se tiene una estructura lógica. La hipótesis orienta la investigación. Es una conjetura, es un juicio que deduce de indicios, sospechas o síntomas. Para ello tenemos la operacionalización de la hipótesis. Allí se tiene que desglosar los conceptos en otros más pequeños, más entendibles. Se tiene que elaborar indicadores que permiten recopilar información. Y estos indicadores van a ser de las variables, me definen las variables. Entonces para ello las variables son características o atributos que se puedan cambiar o adoptar distintos valores de un objeto. Hacia ella se dirige la investigación para su mejor explicación. Las variables son independientes, son dependientes o son las variables intermitentes o las extrañas. La variable independiente es la que supone que afecta o influye. La variable independiente es la que origina una causa. La variable dependiente se supone que es la afectada o influida, por eso se le llama consecuente o la que realiza el efecto. Y las variables extrañas son aquellas que se interponen entre las variables independiente y dependiente y no se investigan, pero se deben controlar, se deben de tener en cuenta. Las variables a investigar son la variable independiente y la variable dependiente. Cada variable, según su concepto, va a tener sus dimensiones, que también se le va a conocer como subvariables. Estas dimensiones me van a explicar a mi variable, y cada
Cada subvariable va a tener su indicador. Cada dimensión tiene su indicador. No debemos confundirse con categorías. Entonces, si yo tengo la dimensión inteligencia, ahora, ¿cuáles son mis dimensiones? La inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la corporal, la lógica matemática y la inteligencia personal. Entonces, jóvenes, siempre cuando vamos a trabajar un proyecto de investigación de la variable, hay que definir, hay que buscar su concepto. Y de ese concepto se desprenden las dimensiones. Estas dimensiones voy a investigar. Estas dimensiones deben estar descritas en el marco teórico. Y cada dimensión va a tener sus indicadores. Que estos indicadores me van a servir para la elaboración de mi pre y mi post test. Los indicadores representan una dimensión exacta de la variable. Es una propiedad que manifiesta gracias que podemos medir directamente. O sea, los indicadores me van a permitir medir las dimensiones de mi variable. Señalan cómo se tiene que alcanzar esta variable. Por ejemplo, para la dimensión mano de obra, tenemos que tener en cuenta los indicadores, la cantidad de productos y la cantidad de recursos que voy a utilizar. Hay que tener en cuenta también en la investigación los índices. El índice es un indicador que reúne información de todos los indicadores en una sola cifra. Ya también vamos a ir al ejemplo, las técnicas que vamos a utilizar en la investigación. ¿Cuáles son esas técnicas de recojo de información? Las encuestas, entrevistas, observaciones, aplicación de un instrumento, el cuaderno de campo donde voy anotando mi investigación. Las técnicas no dicen cómo observar, cómo entrevistar. No, las técnicas es de recojo de información. Cuando hablo de investigación también debo tener en cuenta los tipos: descriptiva, experimental, cuasi experimental, histórica. Y ahora un diseño de investigación. Existen los diseños experimentales y existen los diseños no experimentales. Tengo preexperimental, cuasi experimental y experimentos puros. Y los no experimentales, los transversales, o los descriptivos. En un experimento puro tenemos la parte experimental, en la que el control y la validez se logran estableciendo grupos de comparación. Acá tengo que tener mi grupo control y mi grupo experimental. Tengo la asignación que va a ser un programa o que es mi solución, mi pre, el tratamiento en el grupo experimental y después tengo el post-test. Cuando yo veo los resultados, el análisis de resultados, al final tengo que diferenciar entre el post-test y el pre-test para ver cuánto mi programa, cuánto mi proyecto ha influido en lo que estoy investigando. Cuando son cuasi experimentales, en la cual los objetos no están asignados aleatoriamente, involucran grupos control y grupo experimental, y siempre hay que tener en cuenta el tratamiento. Mientras el grupo experimental, los proyectos de investigación de tipo experimental solamente tienen el grupo experimental, no hay el grupo control. Para ello debo tener en cuenta siempre la población y la muestra. Para ello debo aplicar técnicas de selección. También debemos de tener en cuenta que la población y muestra
son procedimientos atractivos por su simpleza, tienen poca o nula utilidad. Después de ejecutar mi proyecto, después de aplicar mi pre-test, mi post-test, después de desarrollar todo el proyecto, voy a tener cuadros con resultados. Estos resultados tengo que hacerle la discusión de los resultados, comparar mis resultados con los de otras investigaciones, contrastar, discutir los resultados en base a la teoría. Ahí está la parte fundamental de un proyecto de Feria de Ciencias Jóvenes, que de estos resultados tangibles tengo que compararla entre ellos y con otros resultados y comparar con la teoría, ¿qué dice? Para poder concluir. Para ello debo de hacer una discusión científica donde me permite definir si el aporte de este estudio para qué me sirve. Mejora, disminuye, concientiza. Es el momento en que se examina y se interpretan los resultados teniendo en cuenta mi investigación. Se debe tener en cuenta la coherencia, tener en cuenta la teoría. Para ello, la formulación de teorías debe tener un sustento científico y debe ser también teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. Y acá, jóvenes, les estoy mostrando un ejemplo de esquema donde el problema debe empezar con el título, planteamiento, formulación, objetivos, justificación y limitaciones. En el marco de referencia debe ir los fundamentos o palabras nuevas, antecedentes, hipótesis, variables, justificación, limitaciones. Y en la metodología ya se pone el diseño de la investigación, población, muestra, técnicas y análisis de recojo de información, la guía de trabajo y continuamos con los resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Tenemos acá también el esquema del informe de FENSIP. La bibliografía se debe hacer teniendo en cuenta la normativa APA. Y ahora sí nos vamos a lo que nos interesa, que es Eureka. Eureka es la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, conocida como Eureka. Desde el año 2013 viene ese nombre. Estamos en el 2020, también se llama Eureka 2020 y es organizada por el CONCITEC en conjunto con el Ministerio de Educación. CONCITEC, jóvenes, significa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde es una competencia, es un concurso nacional que reúne a todos los estudiantes a nivel nacional, tanto en primaria como en secundaria. Esta es una imagen de nuestra participación del año 2019. Estamos en la fase distrital, en la fase UGEL, donde nosotros también como colegio, como institución, hemos ocupado el primer puesto. Los diferentes proyectos que hemos presentado en la fase UGEL. Entonces, jóvenes, se les invita a ustedes en este año escolar 2020 a participar, a fortalecer sus conocimientos de la indagación, a fortalecer su actitud científica. La Feria de Ciencias es organizado a nivel institucional, a nivel distrital, a nivel UGEL, a nivel de región, hasta llegar a la etapa nacional. Pero este año 2020 tenemos modificaciones, han cambiado las áreas de participación. Ahora las áreas de participación es área de indagación científica,
Acá hasta el año pasado están ciencias ambientales y ciencias básicas. Esta área responde a las competencias de ciencias que tenemos como curso. Explica el mundo físico. O sea, todos los proyectos que van a formar parte del área de indagación deben de explicar, deben de indagar métodos científicos. Explicar e indagar. El área de alternativa de solución tecnológica. Acá es la construcción, diseña prototipos, diseña soluciones tecnológicas, donde ustedes tienen que explicar el mundo físico basado en conocimientos. Y la tercera área de participación es indagación cualitativa. Este proyecto es de carácter descriptivo, que responde al enfoque de desarrollo personal, ciudadanía, ciencias sociales, ciudadanía y cívica. Es recojo y búsqueda de información, teniendo en cuenta la indagación. Hay muchos proyectos que proponen que se confunden con feria gastronómica. Si van a trabajar algún producto, pero tienen que hacerlo desde el punto de vista científico. No es cómo lo han hecho, cómo lo han elaborado y me sirve para mejorar, no. Es describir biológica, químicamente, para qué sirve. O si yo voy a trabajar en sociales, una historia, voy a estudiar un sitio, tengo que irme también a la parte científica, a la parte histórica, cultural, teniendo en cuenta las fuentes primarias o fuentes secundarias. Para ello, nosotros tenemos la etapa institucional, donde van a clasificar los 3 mejores proyectos con más altos puntajes por área. 3 proyectos en indagación científica, 3 proyectos en soluciones tecnológicas y 3 proyectos en información en indagación cualitativa. Para ello estamos coordinando con dirección para hacer nuestra feria de ciencias la quincena de octubre. Entonces, jóvenes, aún tienen tiempo. Nosotros nuestros proyectos ya venimos trabajándolo desde el mes de abril, que se empezaron las clases. Tenemos ya fechas y debe ser el 15 de octubre. Los requisitos, este año todo va a ser virtual. No me vayan a decir que se van a juntar en grupos, necesitan agruparse, no. Todo virtual, el informe virtual, el cuaderno de campo también es virtual. Su exposición va a ser virtual, van a elaborar su video de máximo 5 minutos sin editar y lo van a enviar a la comisión para que pueda calificar sus proyectos. Las características del proyecto de indagación científica siempre tienen que responder a las competencias del área de ciencia y tecnología, y se aconseja que este año 2020 los proyectos se orienten en torno a la pandemia, al coronavirus, al COVID-19. Necesitamos como país tener propuestas de indagación científica, propuestas tecnológicas acerca del COVID. Entonces, jóvenes, que todos sus proyectos estén basados en el COVID. De la indagación científica tenemos con hipótesis y descriptiva, las que no tienen hipótesis. Las características de los proyectos de alternativa de solución tecnológica se orienta a la construcción de objetos, procesos o sistemas tecnológicos, donde deben ser basados en los conocimientos. Estos proyectos deben ser original, no copias, y deben de utilizarse el conocimiento científico, y también se recomienda que sea en torno al COVID, al coronavirus.
Y las características del proyecto de indagación cualitativa deben partir de la curiosidad y se debe de tener en cuenta las áreas de sociales, cívica y desarrollo personal. Deben ser originales y deben partir sobre las fuentes primarias y secundarias. Asimismo, se recomienda que los proyectos de indagación cualitativa se orienten en torno al tema de la pandemia del COVID-19 y del coronavirus. Entonces, jóvenes, este año en la Feria de Ciencia casi todos los proyectos deben estar en función al coronavirus. Para ello, sus informes deben tener máximo 15 hojas en la letra Times Roman, en la número 12, a espacio simple. Y todas las hojas deben tener pie de página. En la carátula deben ir el logo del Ministerio de Educación, el logo de la CONCITEC y el logo, la insignia del colegio, el título del proyecto y el nombre de los integrantes, el nombre de su profesora asesor. En la siguiente hoja va el índice y en la tercera hoja va el resumen del proyecto escrito máximo en 200 palabras. Tenemos la introducción. En la introducción va la importancia del proyecto, la concordancia, los conocimientos, los antecedentes y la definición de términos básicos. Después va la pregunta de indagación, la hipótesis, los objetivos. Después viene en el diseño. En el diseño va la metodología, la población muestra, los resultados. Estos resultados se organizan en cuadros y gráficas. El análisis de información, los análisis de los resultados, ahí tenemos que ser muy juiciosos. En la evaluación colocamos las conclusiones, las sugerencias y las bibliografías. Y en los anexos ya colocamos fotos. Cada foto que incluyan en su proyecto debe de ser descrita. Cada foto debe tener su fuente. Aparte del proyecto, este año van a presentar su cuaderno de campos virtual, tipiado. Este cuaderno de campo contiene las evidencias de la indagación. Ahí se va registrando, se va anotando, se va tomando datos, las capturas, las fotos se van insertando y se describen esas fotos, teniendo en cuenta las fechas y teniendo en cuenta la secuencia de mi proyecto. Yo no voy a hablar de conclusiones si todavía no hablo de problema, objetivo. El cuaderno de campo debe ser ordenado desde el problema, desde la observación. Utilicen el método científico en su cuaderno de campo. Y la presentación es a través de un video de 5 minutos. Esto es nuestra participación, la Feria de Ciencias Internas del año 2019. Fue Feria de Ciencias Distrital UGEL, donde nosotros como institución hemos alcanzado buenos resultados, hemos ocupado constantemente los primeros puestos, hemos llegado por 2 años consecutivos a la Feria de Ciencias a la etapa nacional. Hay compromiso como institución, compromiso de los estudiantes para que la institución quede bien, la institución logre, pero para ellos ustedes deben de asumir un compromiso de preparación. Tienen que estudiar, tienen que dedicarse a la ejecución de su proyecto. Para ellos deben de tener buena actitud científica y esos son los logros. El año pasado hemos ganado gallardetes, 4 gallardetes que van a ser exhibidos en los futuros desfiles. Hemos sido premiados con medallas, con diplomas, con gallardetes. Entonces eso es del área de investigación como club de ciencias que nosotros participamos. Esto también es un modelo de trifolio. Estos trifolios, los trifolios es el orden en el cual ustedes van a exponer. Este año no es necesario su trifolio.
porque ustedes desde su casa, desde su pared, van a organizar la información: problema, objetivo, variable, hipótesis, resultados, procedimiento y conclusiones. Ese es el orden que debe tener su trifolio o su pared donde ustedes van a exponer. Esa es nuestra participación en la Feria de Ciencias Nacional, en su etapa nacional. Esa es nuestra participación a nivel internacional en la FECIFRON en Brasil, donde hemos ocupado el segundo lugar, el segundo puesto. Entonces, jóvenes, se les invita a todos ustedes a tener un compromiso, una actitud científica para poder participar como institución y volver a alcanzar los primeros puestos este año 2020. Prepárate desde ya para ser un gran científico. Muchas gracias por su atención.